Bien, para nuestra siguiente práctica entonces vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestro directorio principal. Vamos a darle un clic aquí, entonces ahí se nos despliega lo que es el directorio y vamos a crear otro archivo para nuestra siguiente práctica. Le voy a poner 2.html. En esta oportunidad entonces lo que vamos a ver son los diferentes tipos de estilo. Vamos a ver también lo que son las etiquetas strong y M, que es para hacerlo en negrita, cursiva. Vamos a ver el small también, o el small, ¿sí? Que es para textos pequeños. También vamos a ver otras propiedades ya un poco más a fondo de lo que son los párrafos eh, y las diferentes etiquetas que podemos utilizar para distintos tipos de circunstancias. Muy bien, entonces vamos a empezar otra vez con nuestro doctype. Entonces sería bueno que vayan acostumbrándose a escribir el código HTML para que eso se vaya fijando siempre. Entonces vamos a utilizar por lo menos así, de esta forma, con esa ayuda, ¿sí? Entonces head, para que ya no nos olvidemos de la forma básica que tiene un documento HTML. Bien, entonces acá en el title vamos a poner ejercicio 2 y también me había pasado la etiqueta meta, y la propiedad que vamos a utilizar es el charset UTF-8. Bien, luego tenemos el body. Y dentro del body es en donde vamos a hacer ya nuestra primera práctica de ahora, ¿sí? Vamos a poner acá un pequeño comentario donde vamos a poner agregar estilo al body, y entre paréntesis vamos a poner color de fondo al cuerpo eh, del programa, por así decirlo. Bien, entonces para hacer eso, ¿cómo es lo que vamos a agregarlo? Vamos a agregarlo nuevamente con nuestra etiqueta style para darle un estilo mejor dicho, estilo CSS. Entonces, la propiedad CSS que nos da un fondo es el background color, que ahí automáticamente ya nos despliega el nuestro editor, ¿sí? El Visual Studio ya me sugiere utilizar eso, ¿sí? Entonces ahí es en donde podemos agregarlo. Ya lo vimos cómo hacer, podemos hacerlo con RGB, podemos hacerlo con eh, colores hexadecimales, o podemos agregar directamente un color. Entonces yo voy a agregar uno al azar, voy a agregar este Royal Blue, y entonces eso es lo que vamos a utilizar como fondo de nuestro cuerpo de nuestra página. Entonces vamos a visualizar ya esto cómo se queda. Voy a guardar esto, me voy hasta mi navegador y ahí vamos a visualizar el resultado. Entonces aquí voy a llamarle a mi archivo número 2, y ahí ya vemos cómo el color de fondo es azul y lo agregamos dentro de nuestro estilo directamente dentro del archivo, ¿sí? No utilizamos un archivo externo CSS, sino que lo agregamos de forma manual, por así decirlo. Bien, una vez que ya tenemos eso, ahora vamos a ver también cómo podemos agregar distintos tipos de estilo a las distintas tipos de etiquetas que tenemos. Como por ejemplo, le voy a poner aquí un estilo, dos puntos, y le voy a poner colores en títulos y párrafos, que ya vimos eso cómo se hacía en los párrafos, ¿sí? Títulos, colores y otras cosas vamos a ponerle también, porque vamos a ver no solamente cómo poner color, sino también cómo cambiar de fuente, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces voy a agregar aquí una etiqueta H1. Dentro de esa etiqueta H1 le voy a cambiar el color de ese H1, o mejor dicho, le voy a cambiar no el color de la letra en sí, sino el color del fondo, es lo que voy a cambiar. Entonces style, y ahí voy a utilizar nuevamente esa opción de background color, y voy a utilizar por ejemplo, un color verde, ¿sí? Entonces esto es un título
con estilo o con fondo, vamos a decir, con fondo verde. Bien, entonces vamos a guardar esto y vamos a dirigirnos nuevamente hasta el navegador. Vamos a darle F5 y ahí ya vemos cómo este título ya tiene un color diferente. Muy bien. Vamos nuevamente hasta nuestro código y ahí vamos a agregar, también podemos agregarle a un párrafo, ¿sí? Podemos agregarle ese mismo estilo. Entonces le vamos a dar style, background y le voy a agregar un color que está ahí que me sugiere. Entonces vamos a ponerle que esto es un párrafo con fondo. Y si actualizamos, si guardamos esto, actualizamos nuestro navegador, vemos ya que nuestro párrafo también puede tener un diferente fondo. Bien, continuamos entonces. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a cambiarle vamos a cambiar el tipo de letra que utiliza. Nosotros vemos que utiliza un tipo de letra estándar, el título y también el párrafo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar eso, ¿sí? Entonces voy a utilizar un H1 y un párrafo para eso. Entonces la propiedad style que vamos a utilizar es el font family. El font family vendría a ser la familia de letras que quiero que me muestre, ¿sí? Entonces CSS ya trae por defecto todos estos tipos de letras que vemos aquí, ¿sí? Tiny New Roman, Trebuchet, Arial, Helvética, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de letras que ya nos trae por defecto el CSS. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle el tipo de letra. Vamos a utilizar, a ver, una al azar. Podemos utilizar Tiny New Roman para lo que es el título. Y vamos a cambiar, vamos a ponerle aquí título con fuente cambiada. Y también vamos a hacer lo mismo para un párrafo. Entonces font family, y para esto vamos a utilizar el, por ejemplo, impact, ¿sí? Entonces esto es un párrafo. Si ya va saliendo ahí de mi editor, entonces lo ideal es darle un enter a eso que ya va saliendo, ¿sí? Entonces va saliendo y lo ideal es que se encuentre en la misma línea que la etiqueta de apertura. Entonces esto es un párrafo y también esto podemos bajar, ¿sí? Le damos un enter ahí y esto podemos bajar también lo que vamos a escribir. Esto es un párrafo con el tipo de letra cambiada. Le vamos a dar guardar a esto y vamos a visualizar en nuestro navegador el resultado. Entonces vamos a darle F5 y ahí vemos que el título ya tiene un color de fuente, ya tiene un tipo de fuente diferente al título, ¿sí? Y vemos también que el párrafo también ya tiene un tipo de fuente diferente. Ahí veo que son los dos Tiny New Roman, porque el Tiny New Roman es el que viene por defecto. Entonces vamos a agregarle otro tipo de font family para que sea algo un poco distinto, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y vamos a utilizar el cursive, por ejemplo. Voy a guardar y vamos a visualizar el navegador. Ahí sí ya es diferente la fuente con respecto al que trae por defecto. Así también el párrafo ya es ya tiene un tipo de fuente diferente. Bien, ya vimos entonces cómo cambiarle el tipo de fuente. Ahora lo siguiente que vamos a ver es, entonces aquí voy a agregar una etiqueta para agregarle un pequeño comentario. Entonces esto sería cambiar tipo de fuente. Ahora voy a agregar otro comentario y este comentario va a ser cambiar tamaño de fuente. Bien, entonces ¿cómo podemos cambiar el tamaño de fuente? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces voy a hacerlo con mis dos ejemplos nuevamente, con el H1 y con un párrafo también. Entonces dentro del H1 vamos a escribir nuevamente style y el
tipo de style que vamos a utilizar ahora va a ser el font size, que font size, ese sería entonces el, el que vamos a utilizar. La forma de utilizar el font size pueden ser de distintos tipos. Puede ser que sea por píxeles, pueden ser que sea con estas palabras que están aquí, ¿sí? Puede ser en centímetros, en R, en in, ¿sí? Pueden ser de diferentes formas. Nosotros vamos a utilizar para nuestra práctica el px, que es por píxeles, o sea que tantos píxeles. Podemos utilizar también porcentajes. Entonces vamos a utilizar píxeles en uno y porcentajes en otro. Entonces aquí le voy a agregar 50 px, que vendría a ser 50 píxeles, va a tener el texto que está aquí. Entonces vamos a ponerle aquí título con fuente de 50 píxeles. Voy a guardar esto, voy a hacer ya el cambio también aquí abajo para luego visualizar los dos. Entonces aquí vamos a hacer un style, el font size va a ser ahora, vamos a utilizarlo en porcentaje. Entonces voy a agregarle un 80% por ejemplo, ¿sí? Entonces esto es un párrafo con fuente de 80%. Bien, voy a guardar esto y vamos hasta nuestro navegador para visualizar el resultado. Y ahí vemos cómo efectivamente es más grande mi título de lo que anteriormente estuvimos viendo. Entonces estos dos sería la comparación. Este sería un título normal y esto sería ya un título con un píxel mayor. Y esto sería un párrafo con 80% que vemos que es inferior al que tenemos aquí primero como muestra, que no tiene ninguna propiedad. Esto quiere decir que está al 100% esto, y esto está a un 80%, quiere decir que está disminuido. Entonces podemos hacer esos cambios directamente ahí en el style con el font size, ¿sí? Muy bien. A continuación vamos a ver otra de las propiedades que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle voy a copiar así tal cual como está esto, así para ahorrar un poco más de tiempo, y voy a darle aquí un espacio entre cada uno para que sea un poco más legible. Esto entonces es cambiar, o vamos a ponerle centrar, que es lo que vamos a ver ahora. Centrar. Entonces para centrar tenemos una propiedad dentro del style que es el text align. El text align lo que me hace es me centra de diferentes formas, que estas son las opciones que yo tengo para alinear. Vamos a alinear en el centro, vamos a alinear a la izquierda, derecha, etcétera, ¿sí? Entonces le voy a dar aquí un center. Entonces título, vamos a ponerle alineado al centro, y lo mismo vamos a hacerlo aquí con esto, con este párrafo, text align, y le voy a dar por ejemplo left, que sería a la izquierda. Entonces párrafo alineado a la izquierda. Bien, voy a guardar esto, me voy hasta mi navegador y vamos a actualizar, a ver cómo se visualiza. Y ahí vemos que efectivamente el texto está alineado al centro, y ahora mi párrafo está alineado a la izquierda, ¿sí? Entonces podemos cambiar eso también. Vamos a alinearlo por ejemplo a la derecha, y vamos a ver el cambio. Se fue mi texto a la derecha, ¿sí? Entonces esta sería otra de las propiedades, así como tenemos varias, pero estas son las principales que vamos a estar utilizando para el desarrollo de nuestros sistemas. Bien, a continuación vamos a ver los diferentes formatos que tenemos dentro de HTML. Vamos a hacerlo todo dentro de este mismo archivo nomás, ¿sí? Para no extendernos demasiado. Entonces aquí voy a agregar un salto de línea para hacer una diferencia ya con lo que anteriormente estuvimos haciendo. Entonces aquí tenemos un salto de línea, voy a guardar esto, y a partir de ahí, de esa línea para abajo, va a ser lo que vamos a ver ahora, que son los formatos.
formatos de texto en HTML. Los diferentes formatos de texto son negrita, cursiva, tachado, ¿sí? Pueden ser pequeños, pueden ser que esté hacia arriba, puede ser que esté hacia abajo el texto, ¿sí? Entonces esas cosas es lo que vamos a estar viendo. Bien, entonces la primera propiedad que vamos a ver es la negrita, ¿sí? Que utilizamos el V, ¿sí? El V, esto me daría un texto en negrita. Bien, entonces vamos a visualizar cómo quedó el resultado. Y ahí tenemos ya el texto en negrita. Vemos que este que está aquí está en color normal y esto ya está en negrita, ¿sí? Bien, vamos a volver nuevamente. Y otra de las formas que tenemos de hacer una negrita o también un texto resaltado, vamos a ponerle aquí un título, negrita. Otra de las formas que tenemos de hacerlo es también el strong, que el strong es básicamente lo mismo, pero el manual HTML dice que sea un texto importante, le llama, pero en la práctica vemos que es básicamente lo mismo, es una negrita nada más otra vez. Entonces ahora lo que voy a ver es una de las formas que podemos utilizar. Por ejemplo, esto es un texto y vamos a poner una palabra en strong, ¿sí? Vamos a ponerle importante, por ejemplo. Voy a cerrar aquí mi etiqueta strong y ahí vemos cómo podemos utilizarlo. La misma cosa, la B se puede utilizar igualito también. Si podemos tener un párrafo y dentro de ese párrafo una sección de lo que yo quiero ver nada más, pongo dentro de esas etiquetas y solamente esa palabra me va a mostrar en negrita en este caso, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí también negrita y negrita con párrafo. Vamos a poner. Vamos a visualizar el resultado y ahí vemos que esto es un texto y importante, está en negrita, ¿sí? Así también como el anterior, ¿sí? Entonces el strong lo que hace es poner en negrita algo, así también como el B. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Vamos a agregar aquí un pequeño salto para hacer el siguiente ejercicio, que va a ser el texto en cursiva. Entonces para hacer el texto en cursiva utilizamos la etiqueta I. Entonces este texto está en formato cursiva o cursivo. Voy a poner ahí mi comentario y voy a guardar y vamos a visualizar el resultado. Y ahí vemos que efectivamente ya está en cursiva ese texto. Muy bien, genial. Ahora lo siguiente que vamos a ver es, voy a poner un BR nuevamente. Vamos a ver un texto que esté en tamaño reducido, en un tamaño más pequeño, ¿sí? Para eso utilizamos el small o small, como quieran llamarlo. Entonces esto es un texto pequeño. Voy a guardar esto, voy a agregarle aquí el comentario. Voy a guardar, vamos a visualizar y ahí vemos cómo el texto es más pequeño que uno normal. Esto sería un texto normal y esto sería un small, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces eso también. Ahora lo siguiente que vamos a ver es una etiqueta que se llama mark. La etiqueta mark lo que hace es un subrayado, hace sobre un texto. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un párrafo y eh, vamos a poner un pequeño texto aquí. Este texto estará, y ahí vamos a utilizar el smart, que sería un mark. No me reconoce, entonces utilizamos así, marcado, ¿sí? El resto del texto muestra normal, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que hizo esta etiqueta mark.
vamos hasta nuestro navegador y ahí vemos cómo aparece marcado, ¿sí? Me parece resaltado ese texto. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es el del. El del vendría a ser el tachado, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí una etiqueta, texto marcado. Podemos hacer, voy a copiar exactamente este mismo para hacerlo más rápidamente. El texto estará y vamos a ponerle aquí tachado. Y para utilizar el texto tachado vamos a utilizar el del. Entonces del ahí y cerramos esa etiqueta del aquí. Vamos a guardar esto y vemos cómo aparece. Y efectivamente ahí me aparece tachado ese texto. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar uno que se llama sub, que es un subíndice, ¿sí? Entonces un subíndice, vamos a ver cómo se comporta, cómo es su funcionamiento. Vamos a utilizar un sub aquí y un sub aquí. Entonces esto, vamos a cambiarla aquí tachado. Esto es un subíndice. El subíndice me va a mostrar un poco más pequeño, ¿sí? Entonces subíndice. Y esto es del tachado. Bien, vamos a guardar, vamos a mirar y ahí aparece el subíndice. ¿Ven? De esta forma es como aparece, ¿sí? Me hizo todo porque cerré de forma incorrecta, ¿sí? Ahí está de forma correcta y vamos a ver, ahí sí aparece el sub como debe aparecer. Muy bien, entonces el sub lo que hace es achica y pone hacia abajo el texto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a copiar nuevamente esto. Ya utilizamos el subíndice, ahora lo que vamos a utilizar es el superíndice. Entonces el superíndice, voy a ponerle aquí superíndice. Y aquí superíndice. El super en vez de sub va a ser sub. Entonces esa sería la diferencia. Vamos a guardar esto, vamos a visualizar y el superíndice lo que hace es pone hacia arriba ese pedazo de texto que yo encerré dentro de ese bloque. Muy bien, entonces esto sería básicamente lo principal que tenemos dentro de los párrafos o los diferentes tipos, los formatos de texto que vamos a ir encontrando dentro de HTML. Bien, también tenemos otro tipo de texto, ¿sí? Que voy a poner ya aquí otro comentario, que va a ser el realizar citas, ¿sí? Realizar citas. Todo esto que estamos dando en este ejercitario se encuentra bien explícito, bien explicado dentro de nuestro documento de resumen HTML, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que vayan acompañando estos ejercitarios previamente con la lectura y luego realizan el ejercitario para que vayan fijando los conocimientos. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace un block quote, ¿sí? Que es la etiqueta que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a llamarle block quote, es mi etiqueta, pero vamos a sacar primero esto, vamos a poner solamente un texto normal. Entonces voy a poner aquí block sin completar, ¿sí? Quote, como una palabra nomás, sirve para realizar citas, ¿sí? Para citar algo. Entonces, si yo quiero citarle a un autor, si quiero citar una página, quiero citar algo, entonces utilizamos lo que es el block quote. Entonces, ahí abajo voy a escribir las etiquetas block quote. Esto tiene que estar en minúscula. Igual va a funcionar en mayúscula, pero por convención, como ya habíamos hablado, vamos a dejarlo en minúscula todo. Entonces dentro de este bloque quote ahí yo puedo poner el cite, ¿sí? Que es la forma que tengo de citar.
y, perdón, esto debe estar dentro de la etiqueta de apertura, aquí adentro. Entonces cite y ahí pongo el autor a la que voy a citar o una página a la que voy a hacer referencia. Entonces hago, por ejemplo, voy a utilizar la página de la universidad tic.edu.pi/b7 y ahí es lo que voy a estar haciendo. Estoy haciendo una cita de ese lugar, que en ese lugar se encuentra una información. Entonces aquí está el texto que estoy citando, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona el bloc-quote. Vamos a estar en nuestro navegador, le voy a ejecutar y ahí vemos, aquí tenemos el párrafo ese que habíamos visto y aquí está la cita. Entonces si vemos, está en forma de cita. Las citas sabemos que se hacen entre comillas, entonces ponemos comillas y ahí hacemos la cita. Entonces al ser un documento HTML, esto automáticamente ya se puede visualizar la fuente de donde fue citada un pedazo de texto o un escrito o lo que fuese. Bien, entonces ese sería el bloc quote. Bien, ahora tenemos otro tipo de etiquetas que serían la etiqueta de direcciones, ¿sí? Entonces tenemos la etiqueta de direcciones. La etiqueta de direcciones es el address, ¿sí? Utilizamos entonces address, ¿sí? Y ahí ponemos los datos de la dirección de una persona, que serían el nombre, si tiene una página web, si tiene una dirección, o el país, ¿sí? Entonces eso va siempre dentro de las etiquetas address. Entonces voy a poner como ejemplo mi nombre. Luego de esto voy a poner un BR aquí para que me haga un salto de línea, para que no esté todo dentro de una línea. Y ahí voy a poner visita el sitio web, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner un 2 puntos aquí, otra vez un BR. Y ahí abajo voy a poner el sitio web que va a visitar, otro BR. Y ahí abajo podemos poner la dirección, por ejemplo, Asunción Central, que es el departamento. Y abajo, por ejemplo, podemos ponerle el país. Bien, guardamos eso. Entonces esto sería colocar direcciones dentro de HTML con esta etiqueta address. Vamos a guardar esto, vamos a ver el resultado y ahí vemos abajo cómo aparece el resultado, cómo debe mostrar una dirección. Bien, eso sería entonces la forma de colocar unas direcciones. Bueno, entonces ahora lo siguiente que vamos a ver es cómo colocar una cita, ¿sí? También, que es algo parecido al bloc quote, ¿sí? Pero esta vez vamos a hacerlo con la etiqueta cite, ¿sí? Que es la que se utiliza para realizar las citas dentro de HTML. Entonces, para eso vamos a utilizar un párrafo nuevamente. Dentro de ese párrafo vamos a escribir el cite, que es la etiqueta que me permite hacer la cita, y ahí adentro, por ejemplo, podemos escribir el nombre, lo que fuese, un libro, por ejemplo, ¿sí? Entonces ponemos el libro, un libro que me gusta, Cosmos, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a poner luego del cite, ponemos el título del autor, por ejemplo, libro publicado por el autor que es Carl Sagan en el año 1980, por así decirlo, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros estamos citando a un libro y a un autor en una fecha de publicación. Entonces, vamos a poner aquí una etiqueta y ahí le vamos a llamar citar a esta etiqueta. Entonces, vamos a ver el resultado. Voy a abrir mi navegador nuevamente, le damos F5 y ahí ya vemos cómo aparece, ¿sí?, la cita de un determinado libro. Muy bien, entonces hasta aquí sería nuestra sección de todas las
etiquetas de texto que podemos encontrar dentro de HTML.